el código QR que aparece ahí en la pantalla, es el código QR donde están todas mis redes sociales y bueno, porque muchas veces quieren saber, bueno, un poquito cómo es más la cosa, alguna lectura y qué sé yo. Bueno, ahí están, escanean el código y tema solucionado. Exactamente. Bueno, atendiendo al tema de lo que dice la gente, lo que propone la gente, lo que quiere la gente, bueno, hay muchos que quieren profundizar en qué son las runas, propiamente dicho, como que no tienen muy claro, que no entienden bien cómo es esto. Claro. Entonces, nosotros hasta ahora, todos los temas que fuimos tratando son introductorios. O sea, es mitología nórdica, que justamente las runas están basadas en la mitología nórdica. Incluso la mitología nórdica del periodo vikingo y muy anterior al vikingo también. Claro. El otro día, bueno, hablamos del comienzo, ¿no? Allá por el norte de Italia y estabas... Claro, exactamente. Eso. Muy bien, señor, muy bien. Buen alumno, a la fuerza. Caballo y agua, como dice algún conductor por ahí. Bueno, efectivamente. Pero más allá del origen en sí mismo, de la región y que todo eso, que vamos a meternos ya en eso, hoy vamos a hablar de las nornas. Es una palabra muy parecida a normas y tiene mucho que ver quizás inconscientemente con eso, pero no. Las nornas tienen mucho que ver en realidad con las runas. Y las runas con ellas, mejor dicho, ya que bueno, son las que están velando constantemente cuando hay lecturas o cuando uno está utilizando las runas. Las nornas están omnipresentes y presentes guiando todo ese tipo de situaciones, porque justamente están muy relacionadas con el destino y la vida de uno. Y el tema de justamente hacer una lectura de runas no está exento de eso, para nada. Pero bueno, voy a orientarte un poquito y voy a ponerlos un poquito en causar la cuestión. ¿Qué son las nornas? Bueno, no son una cosa, ¿sí? Lo primero que tenemos para decir es que son disires, o sea que son entidades o espíritus femeninos. Estos espíritus femeninos son los que están de alguna manera, de alguna forma, tejiendo el destino de cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos un destino que vendría a representar un hilo. Y ese hilo está atravesado, cruzado por un montón de situaciones que son las que va atravesando ese hilo, que vendríamos a ser nosotros mismos. Este envase, con esta alma. Eso lo está tejiendo constantemente 3 nornas, que son como las más importantes. En realidad son muchísimas más, pero hay 3 que son las que se destacan. Una es Urd, que vendría a ser lo que ha sucedido, que lo podríamos interpretar como el pasado. El pasado, sí. Otra es Verdandi, como la palabra lo dice, Evero. Verdandi, la verdad, o sea, la actualidad, lo que está sucediendo, lo que ocurre. Lo real, lo que se puede ver. Digamos. Exactamente, lo que acontece. Exactamente, nunca mejor dicho. Y después tenés otra norna que es Skull, muy parecido a Skoll, muy parecido, que es lo que va a ocurrir o lo que es necesario que ocurra o lo que es correspondiente que vaya a suceder. ¿Algo que ver con Skoll, con el brindis? Por eso lo mencioné. Es como muy parecido. Se brinda como por el futuro, digamos. En realidad, no. Bueno. Flashé. No flasheaste mal. Es que no está mal flasheado. Claro. Lo que pasa que es un terreno gris. Entonces claro. hay como no hay cosas muy claras. En realidad uno lo podría linkear y no estaría mal, en realidad. Justamente por esto que decís, por el futuro, por lo que viene. Claro, por lo que... sí, brindar. Exactamente, el brindis siempre va colacionado a eso, así que mal no estaría. El tema acá es que la palabra Skoll viene un poquito del cráneo, del hueso. Claro. Que justamente
se brindaba con el cráneo, ¿no? En alguna época con el cráneo enemigo. O familiar a veces inclusive. Entonces viene un poco derivado de ahí también, según otras vertientes. Entonces, mira, la interpretación que le des mal no está. Si lo querés asociar, no está mal. Tampoco te puedo decir que está bien, pero mal no está. Pero bueno, las Nornas están muy ligadas al destino de todos nosotros. Pero en las Edas hay distintas vertientes donde empiezan a decir, donde hay distintas interpretaciones, y hay una rama de las interpretaciones que dice que las Nornas están tan implícitas en el destino de cada uno y en tejer nuestra línea de tiempo, que no se las puede separar en tres. O sea que están tan metidas que quedaron pegadas a eso, por poner palabras burdas a esto, ¿no? Pero que no es una locura pensando que es, tiene mucho que ver con el tiempo, o sea, una sola exactamente. Cosa. La base es el tiempo, ¿no? Exactamente. Por ende, ellas son parte de eso también. Y por ende ellas no son algo externo que está mirando esto desde afuera y bueno, es como un videojuego o como un científico en un laboratorio con un ratón que lo mira desde arriba y ve cómo va por el laberinto, ¿no? Entonces es una situación que es muy interesante porque también las pone a las Nornas en una situación que no muchos la podrían imaginar. Pero a su vez también las Nornas, bueno, como te dije hace un rato, las Nornas son más de 3. Son muchas más de 3. Inclusive Skoll, llevado al término que vos decías recién, también cumple la función de valquiria muchas veces. Las valquirias, hago una breve llave para no distraer tanto. Las valquirias son tienen una función, son como aliadas a Odín y tienen la función de capturar a los guerreros que murieron en batalla para unirlos a su ejército. Entonces los llevan desde este mundo hasta aquel mundo para que se sumen al ejército de Odín, preparándose para el Ragnarok, que es el final de todo. Es el final de todo y es el principio de todo. Claro. ¿Por qué comento esto? El paso por la tierra es un paso justamente. Es un campo de evolución. Claro. Es para justamente, bueno, los vikingos, ¿por qué eran tan bravos en batalla? Porque para ellos morir en batalla era lo mejor que les podía pasar. Morir de viejo era justamente el infierno mismo. Los dioses te habían abandonado de alguna manera. En cambio, cuando vos morías en batalla, te ibas al Valhalla, que es el gran salón de Odín, y para ir al Valhalla te venía a buscar una valquiria. Bueno, estas valquirias, Skoll, a veces cumplen también la función de valquirias, que es un rango menor, pero lo cumplen. Y también hay Nornas asignadas a personas puntualmente, que eso ya es algo mucho más genérico, algo más personalizado, algo más custom, claro, podríamos decir. Pero bueno, es un mundo bastante apasionante y la intención de siempre de esta columna es hacer una introducción para que la gente se maree un poco, porque es la idea, que se maree un poco para que investigue, que le siga picando el bichito. Despierte curiosidad. Exactamente, exactamente. Pero a su vez, que cuando uno saca una runa o cuando ve algo en la tele o cuando ve algo que le pasa en su vida, pueda tener más contenido para discernirlo, ¿no? Y que cuando yo hablo también en las lecturas, no tanto por mí en sí mismo, por una cuestión egoísta, pero bueno, las runas, por ahí uno tira términos que el otro no entiende y cuando uno está haciendo la lectura, el entender todo esto le da más profundidad al mensaje. Bueno, ¿dónde habitan las Nornas? Las Nornas están ubicadas, porque hablamos del Yggdrasil, hablamos de todos los 9 mundos que rodean, no de los 9, pero hablamos de que había 9 mundos, hablamos de varios de ellos, Jotunheim, Muspelheim, Asgard, bueno, hablamos de varios. Y
comentamos que las nornas están en las raíces de este gran árbol. Sí, sí. Ellas están en las raíces, ¿qué están haciendo? Están haciendo el mantenimiento del árbol constantemente. Que a su vez, si te lo pones a pensar, tiene mucho que ver con cuidar el destino de ese árbol. Claro. Que es justamente lo que hacen con las vidas de cada uno de nosotros. Están siempre velando por nuestras vidas y por nuestro destino y por esa función que uno tiene que realizar, y de acuerdo a eso es el trazo como van tejiendo, ¿no? En esas raíces del árbol, ellas las van cuidando constantemente para que el árbol nunca deje de estar verde, frondoso. Inclusive las toman el agua, las riegan constantemente. Claro, sí. De eso habíamos hablado la otra vez. Exactamente, de la laguna de Urt. ¿Cómo se relaciona todo esto con el destino de cada uno? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el destino de cada uno está escrito. Que ¿para qué me voy a preocupar? Total, ya está escrito todo. Voy en automático, soy un bot. No. El que decide todo el tiempo es uno. Y de acuerdo a esas decisiones es las cosas que se van poniendo adelante y van sucediendo para ver si uno puede llegar a ese objetivo que tiene esta vida, ese campo de formación de estas almas, ¿no? Claro, digamos que el campo está allanado. Hay un camino, una senda que está dada, pero bueno, hay que tomar decisiones como para respetar la senda, digamos, ¿no? Totalmente. Es eso. Totalmente. Así todo, uno siempre es el dueño de lo que vaya a querer uno hacer. No hay algo que, si no, no tendría gracia la situación de alguna forma, ¿no? Y de vez en cuando hay que irse a la banquina, obvio. Bueno, pero por tu decisión, vos te vas a la... Sí, tal cual. Absolutamente todo es una decisión de uno, por más que digas que no, o por lo menos para la visión de esta situación, ¿no? Desde este lado de la cosmovisión, de la mitología nórdica. Las cosas dependen de vos. Vos no le tenés que pedir a los dioses ayuda ayúdenme para... No. Vos no necesitas ayuda. A lo sumo, es ¿qué me están destinando los dioses? No me escuchan. Claro. Porque ellos sí hablan como estoy hablando con vos ahora. Y en base a esa charla vos tomás una decisión. Claro. Pero sigue siendo tu decisión. Sí, es interesante el punto de vista. Porque es muy interesante. Sumamente. Porque... el libre albedrío. O sea, claro. O sea, está el qué tenés destinado para mí. Y bueno, y ahí está toda la decisión en uno, prácticamente. Es muy diferente por ir a puntos religiosos, ¿no? Totalmente. Sí. Totalmente. Y vos date cuenta, tiene una particularidad, y con esto medio vamos a ir redondeando un poquito, así no aturdimos tanto. Puedo hablar un poco más, pero para ir ya teniendo el concepto de las nornas y cómo están relacionadas con las runas. Porque cuando uno saca una runa, están las nornas ahí tejiendo y indicando qué es lo que va a salir. Y lo bueno de todo esto es que quedó súper claro, hasta internamente. Yo le pregunté a Martín justamente para ahondar sobre el tema de las runas, y es esencial conocer todo esto, ¿no? Porque es vital. En la próxima vamos a hablar de las runas. Es básico, digamos. El próximo jueves. Pero hay una cosa que vos date cuenta que interesante que es esto de las nornas. Que las nornas hasta incluso tenían un destino para los dioses tejido. Claro. O sea, no es que los dioses ya estaban en el estadio de dioses y estaban exentos de todo esto. No. Las nornas tienen un destino tejido para ellos también. Están sosteniendo el árbol. Exactamente. O sea que ahí... Exactamente. Y todos los mundos, ¿no? Y esa función, exacto, ellas no, o sea, tejían ese destino y no se lo dejaban ver. No le permitían ver a los dioses cuál era el destino para ellos. Ellos lo tenían que ir descubriendo. O sea que lo ponía a los dioses en una situación de algo que no podían controlar, y una situación de que son mortales también. Claro. Que es muy interesante, me parece. Que tus dioses sean mortales, me parece mortal. Sí, tal cual. Me parece muy interesante. Pero bueno, como dato de color, por ejemplo, para que los puedan relacionar un poco, Norns en inglés, pero para
para los griegos eran las moiras. Y para los romanos era la parca. O sea, cuando uno ve moiras, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Sí, tal cual. Digo, en otra cultura que tiene muchos puntos de contacto, también se las menciona, Sí. también están. Mucho que ver con las valquirias, justamente. Mucho que ver con las valquirias. El paso al otro. Exactamente. Y vos fíjate qué visión tremendamente oscura que tenemos de algo que se llama la parca. Por eso, y las moiras también. Pero bueno, justamente ahí está la diferencia de concepto, digamos, ¿no? Claro. O sea, es la forma en que se toma. Por un lado es un paso a todo, digamos, es el paso necesario, es el renacer, es triunfar, digamos, en cierta forma, para no morir en la tierra sin llegar al Valhalla, ¿no? Exacto. Y por otro lado, o sea, occidentalmente lo vemos de otra forma. Al revés, totalmente al revés. Pero totalmente al revés. Sí. Pero bueno, para redondear este concepto, ahora el señor Santiago, digamos. formalmente, el señor Santiago va a poner un tema de una banda que se llama Amon Amarth y ahí conceptúa un poco.